Vamos a trabajar hoy lo que son los capítulos de las hipotecas. Ya estos son capítulos sencillos, tienen un poquito de matemática, pero es calcular intereses, entonces no es tan complicado. Es calcular un interés simple que solamente son multiplicaciones. Y calcular los puntos de descuento, que también es una fórmula sencillita para que entiendan qué significa eso en el tema de las hipotecas y los préstamos hipotecarios, que realmente es una manera no de bajar la tasa de interés, sino de pagar una diferencia de intereses al frente para que la cuota se modifique y sea un poco más baja, pero que realmente no es que bajamos la tasa de interés. Pero bueno, vamos con las dos unidades y vamos cómo vamos a trabajar los préstamos. Lo primero que nos vamos a estudiar es la teoría hipotecaria que existe dentro de los Estados Unidos. En los Estados Unidos existen dos leyes hipotecarias, realmente son tres. Nosotros aquí solamente estudiamos dos, ¿ok? Pero son tres realmente las que existen. Nos vamos a estudiar dos leyes hipotecarias, son las más habituales, ¿ok? Cada estado escoge con qué ley hipotecaria va a trabajar, ¿ok? Por casualidad, para nosotros, para mis alumnos en la academia, las leyes hipotecarias que operan en ambos estados son diferentes. Entonces podemos estudiar la ley hipotecaria que ocurre en Georgia y la ley hipotecaria que ocurre en Florida. Entonces, ¿qué significa esta ley hipotecaria? Esta ley hipotecaria significa el marco jurídico que existe para que el prestamista quede protegido a la hora de entregar un crédito hipotecario. Listo. Listo. Ok. Entonces, básicamente, la teoría, ¿verdad? Es el marco jurídico legal que escoge cada estado para que a la hora de que un prestamista entregue un préstamo hipotecario para adquirir una propiedad, cualquier sea el tipo de propiedad, cualquiera, ¿ok? Di un préstamo hipotecario, soy banco, ¿cómo yo como banco quedo protegido? ¿Ok? ¿Cómo yo como banco quedo protegido? ¿Protegido para qué? Para el incumplimiento del pago. ¿Cómo hace el banco si el deudor no paga el préstamo? ¿Cómo hace el banco para protegerse? Él, ¿ok? Entonces en Georgia existe la teoría del título. La teoría del título significa que a la hora de entregar un préstamo hipotecario, el banco se queda con el título legal, ¿ok? El banco, el prestamista, como lo quieran llamar ustedes. ¿Ok? Como lo quieran llamar, banco, prestamista, lender, acreedor, hipotecario, se queda con el título legal de la propiedad. Y por supuesto, el comprador, el deudor, se queda con lo que se llama un título equitativo. En este caso, lo que nos interesa para el examen es entender que el banco, en una teoría del título, en un estado como el estado de Georgia, a la hora de entregar un préstamo hipotecario, al firmar la compra, el banco se queda con el título. El banco luego, si hay un incumplimiento, no tiene que ir a pedirle al juez que venda la propiedad. Él la puede vender directamente él, porque la propiedad siempre es de él. La propiedad es del banco, ¿ok? Por supuesto, entregar el título equitativo significa que a la hora que tú pagues la hipoteca, te van a devolver el título, pero tienes que pagar la hipoteca, el préstamo, para que te devuelvan el título legal, ¿ok? Entonces, básicamente hay dos dueños, ¿ok? El banco es el dueño principal, pero el banco no tiene que pedirte permiso a ti para vender la propiedad si tú fallas en el pago.
Él la vende directamente, ¿ok? Directamente. No hay que ir a juicio, no hay que pedirle al juez, que sea el juez, el tribunal, el que venda la propiedad, porque el banco siempre tiene el título, ¿ok? Eso ocurre en el estado de Georgia, teoría del título. En Florida existe la otra teoría legal y es la teoría del gravamen, ¿ok? Similar a de un país como Colombia, como Venezuela. En nuestros países existe teoría del gravamen. Cuando compramos una propiedad a través de un préstamo hipotecario, el comprador, llamado prestatario, deudor hipotecario, el deudor se queda con el título, no le queda al banco. El título legal le queda al deudor. ¿Pero por qué? Porque el deudor firma dos documentos que son los que van a entregar la protección al banco. ¿Cuáles son esos dos documentos? El deudor firma el pagaré. En el pagaré se redacta y se coloca cómo se va a pagar la deuda. Se describe la deuda. Dime un minutito. Gracias, disculpen. Ok, entonces, en el estado de Florida, entonces vamos a tener la teoría del gravamen. Una vez que el deudor firma la hipoteca, ¿verdad? También firma el pagaré. Son dos documentos que van a proteger a la entidad bancaria que ha entregado el préstamo hipotecario. En el pagaré vamos a describir la deuda. Ahí se describe los dólares que le prestaron, cómo los va a pagar, la tasa de interés, el plazo. Y la hipoteca es un segundo documento que describe la propiedad y la deja en garantía. Entonces la hipoteca coloca el gravamen de la garantía sobre la propiedad.
Como ven, operan las dos situaciones diferentes. Entonces, en el caso de Florida, si hay un incumplimiento por parte del deudor, el banco tiene que ir a recuperar el título porque no lo tiene. Y para recuperarlo no lo puede hacer solo. Entonces tiene que ir a un juicio de foreclosure y pedirle al juez, señor juez, aquí tengo el pagaré que no me han pagado. Ejecuto la hipoteca, usted recupere el título, usted, señor juez, venda la casa y después que usted venda, me paga. Entonces, como se dan cuenta, el proceso en Florida es más largo, es más tedioso para el banco porque es otro tipo de garantía hipotecaria. ¿Ok? Es otra teoría completamente diferente. Los foreclosure en Georgia son muy rápidos, no te van a avisar. ¿Ok? Tú dejas de pagar 3 cuotas, listo, el banco puede someter el foreclosure de una vez, ¿ok? Sin anestesia, porque él tiene el título, él es el dueño de la propiedad. En Georgia no, en Georgia el banco no puede vender la propiedad él. En Florida, el banco tiene que decirle al juez, señor juez, aquí está mi hipoteca, yo la voy a ejecutar, por favor usted recupere el título, usted venda la casa y después que usted, señor juez, venda la casa, me paga el pagaré. ¿Ok? Entonces es un proceso mucho más largo en el estado de Florida. Cláusulas que contiene la hipoteca. La hipoteca tiene muchas cláusulas, ¿ok? Una hipoteca tiene la cláusula de que el comprador se compromete a mantener la casa en buenas condiciones, hacerle el mantenimiento pertinente de las cosas que pueden dañarse, ¿ok? El comprador se compromete a pagar los property taxes, se compromete a mantener la casa asegurada contra daño físico, ¿cierto? ¿Ok? Entonces esas son cláusulas que están allí que protegen la propiedad, porque la propiedad no sabemos si él la va a poder pagar o no la va a poder pagar. Entonces él se compromete que esa propiedad va a estar resguardada incluso para proteger a la entidad financiera que le ha otorgado el préstamo, ¿ok? Pero hay otras cláusulas que están, ¿ok? Dentro de la hipoteca que nos vamos a estudiar para el examen. La primera, cláusula de aceleración, le da una garantía al banco, al prestamista, y le permite adelantar el vencimiento al presente si se encuentra en una situación de incumplimiento por parte del deudor. Si a mí me entregan una hipoteca en el año 2023 a 30 años, ella se vencería en el año 2053. Si yo dejo de pagar en el 24, el banco no tiene que esperar hasta el 2053 para pedirle al juez que ejecute la hipoteca. ¿No? La cláusula de aceleración le permite adelantar este vencimiento del 53 al momento en donde se originó la falta de pago, el incumplimiento por parte del deudor. Listo. Entonces, si el deudor falla, el prestamista acelera su vencimiento, lo adelanta al presente y de inmediato puede, ¿ok? Ejecutar la hipoteca. Segunda cláusula, incremento o ajuste. Permite en hipotecas que son de tasa ajustable, las famosas ARM que vamos a ver luego, ¿verdad? Aumentar la cuota por tasa de interés en cualquier momento que el mercado lo indique. Pero también permite en hipotecas de tasa fija institucional cobrar intereses moratorios. Una cuota bancaria que no se pague después del 15 de cada mes arroja intereses moratorios del 5% mensual por el retraso en los pagos. Ese cobro de intereses lo permite esta cláusula de incremento o ajuste. Entonces, a pesar de que vayas con una tasa fija institucional, también vas a tener la cláusula de incremento o ajuste. Cláusula exculpatoria. Le quita culpa al deudor. Y si la ejecución hipotecaria no es suficiente
para saldar la deuda, le prohíbe al banco ir contra otras propiedades que tenga el deudor en el mismo juicio. Pero no puede en el mismo juicio de la ejecución hipotecaria agarrar otras propiedades del deudor. No puede. Y la cláusula resolutoria es una cláusula que resuelve. ¿Ok? Con ella se resuelve la deuda hipotecaria. Si aplicamos teoría del título, la cláusula resolutoria dice, una vez que el deudor pague, le devolvemos su título. ¿Ok? Si aplicamos la teoría del gravamen, la cláusula dice, le entregamos lo que se llama la carta de satisfacción de hipoteca. Entonces, voy a devolverme un momentito, ¿ok? Para recordar esto, márquelo en la anterior. En la teoría del título se entrega el título una vez que la deuda está totalmente pagada. Usted va a tener un título a su nombre y va a tener el título legal. Y en la teoría del gravamen se entrega la carta de satisfacción de hipoteca. Ok. Entonces, calificamos una hipoteca y se llama el proceso de calificación a la suscripción o underwriting. Y es el proceso completo de aprobación crediticia para que un banco pueda entregar el dinero con el que el comprador va a comprar esa propiedad. ¿Cómo se determina esa calificación? Los créditos hipotecarios que están regulados, que en este caso tienen arriba a la Reserva Federal, que es el Banco Central de este país, conocidos como convencional, FHA y VA, que vamos a ver más adelante, tienen unos índices para calificar, ¿ok? Asociados al DTI, que es el debit to income. Prácticamente el poder determinar cuánto cada uno de los préstamos permite debitar del income del cliente para cubrir tanto los gastos de la cuota bancaria como el total de sus obligaciones al mes. Entonces, no todo lo que tú ganas puede estar destinado a pagar tus deudas y tu casa. ¿Ok? Y esa es la realidad de la calificación hipotecaria. Cuando vamos a hacer una calificación crediticia, ese proceso de aprobación lleva para el banco comprobar los ingresos del cliente. ¿Ok? ¿Cuánto es su income? Verificar el empleo o la forma como se genera el income. Entonces tú estas dos cosas las puedes generar de dos maneras. ¿Ok? Puedes generarla a través de una W2 o ser un trabajador independiente con 1099. Pero así tú seas un 1099, también hay que verificar cómo se genera esa 1099. ¿Ok? Se demuestra también activos y en este caso los activos van a venir de varias formas. ¿Ok? Pueden venir de un 401k. ¿Ok? Que son ahorros. Puede venir de dinero en banco o la venta de otra propiedad. Entonces, esto hay que verificarlo porque no hay compra de propiedades sin colocar dinero. No hay compra de propiedades con cero dinero. No existe. ¿Ok? No existe.
Por supuesto, se le va a revisar al cliente el historial crediticio. Los créditos hoy en la actualidad, a pesar de que hay un FHA con 520 de score de crédito, no hay un crédito normal sobre menos de 620. 620, 680. Entonces, a pesar de que tengo créditos FHA de 500, 520 para arriba, esa persona con ese score de crédito bajo le pedirán incluso hasta 6 meses de cuota bancaria depositada en el banco. 6, 9 meses como garantía, porque se supone que una persona con menos de 620, 640, 650 pudiera ser considerada riesgosa para el préstamo hipotecario. ¿Ok? No porque no pague, porque al que no paga no le prestan, sino porque pudiera estar comprometido su income con otras obligaciones. Entonces queda poco dinero para pagar las deudas. Eso es lo que se supone. ¿Ok? Se verifica la identificación y cuidado, estos créditos, estos programas hipotecarios que vamos a ver en estas unidades son solo para personas que tienen estatus migratorio. No estudiamos aquí nada de Tax ID. ¿Ok? Debe haber un estatus migratorio. Entonces usted puede comprar con TPS, no hay problema. Usted puede comprar con asilo pendiente, ¿ok? Usted puede comprar con residencia, ciudadanía, ¿ok? Cualquiera. Pero usted tiene que tener un estatus migratorio. Quiere decir que usted tiene que tener social y permiso de trabajo. Se necesitan ambos. Y el banco, al verificar tu historial crediticio y tu income, puede verificar entonces tu DTI. Entonces él verifica cuánto es lo que puedes pagar. Entonces, ¿para qué precalificamos a un cliente? Pregunta de examen. Lo podemos precalificar para dos cosas. Uno, para saber cuánto es lo que quiere y puede pagar. Y segundo, para determinar la habilidad de esa persona en el momento que tenga que satisfacer los costos de un financiamiento asociado a la compra de una propiedad. Entonces, para eso precalifico. Precalifico para saber cuánto es lo que quiere y puede pagar y precalifico para saber cómo el comprador está frente a esa obligación de satisfacer los costos en el financiamiento asociado a la compra o adquisición o posesión de una vivienda o de cualquier tipo de propiedad. Ok, vamos a ver unos ejercicios de interés simple de hipoteca. Son ejercicios parecidos a los que quizás en algún momento nosotros vimos en nuestras clases de matemática, ¿ok? En alguna universidad, en el colegio, ¿ok? Entonces dice, Sanford es el titular de un pagaré que lleva consigo una hipoteca de bienes raíces. La tasa de interés anual es del 7,8%, el término es de 11 años, el interés total de los 11 años es 13.728. ¿Cuánto fue lo que le prestaron a Sanford? Lo primero que yo tengo que hacer es dividir 13.728 entre 11 años para saber cuánto es el interés mensual. 1.248 dólares anuales genera el capital que le prestaron a Sanford, que es lo que estamos buscando. Cuando usted hace esto, usted pudiera, ¿verdad? Ir a cada una de estas cantidades, multiplicarla por 7,8% y la que dé 1.248 es la respuesta, porque este es el interés anual, ¿ok? Lo pudieran hacer de esa manera. Listo, ¿ok? Pero usted también lo puede hacer con un despeje matemático de la fórmula, ¿ok?
Esta es la fórmula. Interés anual en dólares es igual al capital en dólares por la tasa porcentual que están cobrando anualmente. Ya este lo conseguí. Entonces, este es 1248. Y esto es igual a mi incógnita porque lo que me está pidiendo es el capital por 7,8%. ¿Cierto? Entonces yo aquí puedo hacer un despeje matemático. Puedo pasar el 7,8 para el otro lado del igual y dejar el capital solo. Y listo. ¿Ok? Entonces yo puedo, al hacer un despeje matemático, la fórmula me quedaría 1248 entre 7,8% igual al capital que me están pidiendo. Al hacer esa división, esto es igual a $16,000. La respuesta de la pregunta. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer así con el despeje o calculan el interés anual, multiplican cada una de las cantidades de respuesta por 7,8 y la que le dé 1248, esa es la respuesta que está pidiendo el examen. Ok. La segunda es una hipoteca de financiación de compra. Yo esta pregunta ahorita en el material que me están arreglando va para la siguiente unidad, ¿ok? Pero entonces voy a arreglar qué es esto, que voy a explicar qué es esto, ¿ok? Esta hipoteca de financiación de compra es una Purchase Money Mortgage. Y este es el préstamo que el vendedor de la propiedad otorga al comprador directamente por todo o parte del precio de compra. Entonces, en esta pregunta solo vamos a restar porque hay un precio de compra, el cliente que está comprando tiene una primera hipoteca, ha pagado efectivo, dio earnest money, pero eso no alcanza para pagar toda la propiedad. Entonces le están preguntando cuánto es el saldo deudor, que en este caso lo va a financiar directamente el vendedor a través, dice la pregunta, de una hipoteca de financiación de compra, pero eso es una Purchase Money Mortgage, ¿ok? Este concepto de purchase deben aprendérselo, está en la siguiente unidad, pero lo voy a poner desde aquí, por favor, porque la purchase es una hipoteca salidora, incluso en concepto. Entonces, el comprador está de acuerdo en comprar una casa por $50,500. Él firmará una primera hipoteca de $32,000, depositará $2,200 como depósito de garantía, más un depósito de $5,600 en efectivo al cierre. Y le dará al vendedor una hipoteca de financiación de compra por el saldo. ¿Ok? ¿Cuánto es esa hipoteca de financiación de compra? Entonces yo al precio de compra le resto todo lo que él pagó. Él pagó 32,200 con la hipoteca, depositó 2,200 de earnest money y dio 5,600 al cierre. Faltaron $10,500.
Esto será el monto, el saldo de la purchase. ¿Ok? En la siguiente vamos a trabajar, ¿ok? El cálculo de un ingreso semanal, ¿ok? Aquí tienen que tener cuidado porque pudieran cambiarle los montos, pero se hace de la misma manera, ¿ok? Solo lo que yo voy a calcular es el ingreso semanal del cliente. Entonces, la propiedad vale $39,520 y representa 2,5 veces el ingreso anual de la persona que va a solicitar el préstamo. ¿Cuánto es el ingreso semanal? Para saber el ingreso semanal tengo que calcular primero el anual. Y para calcular el anual, divido 39,520 entre 2,5. El ingreso anual de esta persona son $15,808. Luego, señores, el año tiene para efectos fiscales, financieros, económicos a nivel mundial. Cada año tiene 52 semanas. Entonces usted luego divide los 15,808 entre 52. Esta persona gana semanalmente $304. Entonces tienen que tener cuidado porque hay preguntas en donde este monto lo cambian y lo suben. Entonces lo van a hacer igual, pero deben cambiar esta cantidad, ¿ok? Porque es la que les colocan diferente. En la segunda, ¿ok? Vamos a calcular el equity de una propiedad. ¿Cuánto ganó de aumento, ¿ok? De precio. Entonces dice, una propiedad se vendió en $40,000 hace 2 años. Si el precio ha subido 7% por año y han pasado 2 años, ¿cuánto ha subido la propiedad? Usted no puede hacer esto. Usted no puede multiplicar 40,000 por 7% por 2 años. ¿Ok? Esto no se puede hacer así. Las propiedades no suben así de precio. Entonces usted tiene que calcular año por año. ¿Ok? Porque el segundo año, cuando inicia, ya tiene el aumento del primero. Ya cuando inicia el segundo año, ya la propiedad no vale 40, ya vale 40 más el incremento del primer año. ¿Ok? Entonces tiene que hacer año por año, separado. Calcula el primer año por el 7%, la propiedad generó $2,800 de ganancia el primer año. Cuando va a calcular el segundo año, debe hacerlo en base a los 40,000 más lo que ella ganó en el primer año. Quiere decir que el segundo año obligatoriamente lo tiene que calcular sobre los 42,800. El segundo año aumentó $2,996. Y luego suma los dos aumentos. Suma el aumento del primer año con el aumento del segundo año. Esta propiedad aumentó en los 2 años $5,796. Ok. La siguiente son dos preguntas casi idénticas y que básicamente un banco las tendría que calcular, ¿ok? Porque fíjense que estas preguntas son preguntas de calificación hipotecaria, ¿cierto?
El banco verifica cuánto gana tu cliente, el banco verifica para hacer un tipo de préstamo si la casa la vas a vender, cuánto ha tomado de ganancia. Entonces son cálculos ya matemáticos que puede utilizar el banco, ¿ok? En este caso, esto también sería un cálculo importante para un banco, porque en este caso es como que el cliente está está pidiendo un préstamo para construir unos depósitos dentro de un edificio que luego va a rentar. El banco tiene que hacer cálculos para saber si esa renta va a alcanzar o no va a alcanzar para pagar las cuotas bancarias. Entonces, por eso esos ejercicios están en esta unidad, en la unidad de hipotecas, ¿ok? Entonces, en este caso dice, el propietario es el dueño de un almacén que cada una de sus plantas mide 150 por 200 pies, ¿ok? Y ese edificio tiene 4 plantas. Él quiere construir depósitos. Los depósitos que va a construir van a medir 10 por 20, pero no puede construir los depósitos en todo el área del edificio porque tiene que separar el 20% para en ese 20% del área bruta construir los ascensores, los closets, los baños, los pasillos. Les preguntan a ustedes cuántos depósitos puede construir, ¿ok? El dueño de este edificio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar 150 por 200 por 4 plantas. Y esto me dará el área bruta del edificio. Y cuando multiplico pies por pies, eso me da square feet, pies cuadrados. ¿Ok? Ahora, ¿voy a construir los depósitos aquí? No. Aquí tengo que restarle el 20% para calcular el área neta. Entonces, el área neta me queda en 96.000 square feet. Luego tengo que multiplicar 10 por 20 para saber cuánto es el área de cada depósito. Cada depósito mide 200 square feet. Y luego divido área neta entre los 200. Este propietario puede construir 480 depósitos. María, mira que en 120.000 square feet menos el 20% da 24.000. No, 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 pero aquí lo hice directo. Ok, Mm, aquí no, por eso le coloqué el menos, ok, por menos el 20%. Claro, esto te quedaría aquí, ok, vamos a calcularlo como lo estaban haciendo ustedes, ok, aquí te quedaría 24.000, entonces luego dices 120.000 menos 24.000, área neta 96.000, ok. correcto.
Ok. La siguiente pregunta es la misma pregunta anterior, pero nos dicen que luego de construir los depósitos que usted va a calcular, el dueño del edificio los va a rentar a $6 al mes cada uno. Entonces lo que les piden es cuánto será el ingreso anual del propietario luego que los ha construido y los ha puesto en renta. Entonces usted después que calcula los 480 depósitos, usted tiene que multiplicar 480 depósitos por $6 al mes por 12 meses. Y ahí usted puede calcular el ingreso anual del dueño del edificio. 480 por 6 por 12. Este señor va a recibir anualmente $34,560. Ok, y la última es el cálculo también de un interés simple, pero de 3 meses de capital más intereses. Voy a calcular primero el anual para poder colocar luego y calcular la fracción de los 3 meses. Entonces, interés anual en dólares es igual al capital por la tasa. Esto es igual a 5,000 por el 13%. 650 $ es el interés anual. Me están pidiendo capital e intereses de 3 meses. Entonces luego el interés anual lo voy a dividir entre 12 para calcular el interés mensual. Luego multiplico el interés mensual por 3 meses. ¿Ok? Y luego sumo lo que me están pidiendo. Capital más los 3 meses de intereses. Y ahí tienen la respuesta. 5,162,50.
¿Listo? Ok. Vamos a estudiar ahora los puntos de descuento. ¿Ok? Para estudiar los puntos de descuento, yo primero voy a explicar aquí qué es el APR. Esta lámina ahora también viene diferente. Ok. El APR es índice, que en este caso es tasa de interés, más el margen financiero, que en este caso van a ser fee de originación y puntos de descuento. APR, Annual Percentual Rate. Ok, los créditos se financian desde el APR. La tasa de interés que cobra un banco para otorgar un préstamo hipotecario es el APR, ¿ok? La tasa de porcentaje anual. Ese APR está conformado por dos cosas. El índice, que es un indicador económico que fija el mercado, por lo que los bancos no lo pueden mover, ¿ok? Más el margen. Y el margen es, llamado puntos de descuento, la utilidad, ¿ok? La utilidad, la comisión, el rendimiento que cobra el banco por entregar el dinero. Cuando nos dan un préstamo hipotecario, ¿qué hace el banco? El banco sale a comprar plata. Entonces sale y compra dinero a $1 y te lo presta a ti a 2. El banco va y le compra dinero a otros bancos o a la Reserva Federal, ¿cierto? Compra dinero al 4 y te lo vende a ti al 6. ¿Ok? Compra dinero al 5 y te lo vende a ti al 7. ¿Ok? Esa tasa de interés fija por el mercado, el banco no la puede alterar. Por eso es que hay tasas de intereses que no se van más a la baja, no se puede, porque el índice no está más abajo de eso. Nadie puede prestar por debajo del índice, ¿ok? Nadie. Entonces, la tasa, ¿por qué está alta? Porque, bueno, los bancos también cobran su margen por prestar el dinero. Eso es un negocio. Si yo vendo aguas, botellas de agua, yo voy y compro botellas de agua a 50 centavos y las vendo a $1, ¿ok? Si yo quisiese revender estos sprays, yo voy a Bad Body, los compro en $1 y los revendo a 3. Eso es lo que hace el banco. El banco compra el dinero a un índice y va y lo revende a otro. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a un cierre, siempre en la mayoría de los casos actuales, ¿ok? Este porque no lo tiene, pero vamos a ver que aquí está el interés 6,75, ¿ok? Y siempre vamos a ver los puntos. El cliente redujo la tasa en 1,25%
¿ok? En 1,25% bajó la tasa, ¿ok? Aquí hay 9 puntos de descuento, ¿ok? 9 puntos de descuento que le cobraron al cliente, ¿ok? Su tasa, su APR real, era, su APR real era el índice 6,75 más 1,25%. Su tasa de interés real era 8%, señores. El APR era 8, ¿ok? ¿Redujo la tasa? No, la tasa sigue siendo el 8. La tasa no cambió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta porción de punto se puede pagar al frente. Si usted me dice que los puntos es para reducir la tasa, a este cliente no le hubiesen cobrado esto, ¿ok? Lo está pagando. Los puntos siguen estando, solo que se permite pagarlos al frente para reducir el APR a lo largo del préstamo. Pero el APR no bajó. Él los pagó al momento del closing. ¿Ya? Él siguió y pagó igualito el 8%, solo que esa porción de intereses la pagó en un interés simple al frente. Y por supuesto va a ahorrar dinero porque no va a tener un interés compuesto a lo largo de los 30 años. ¿Cierto? ¿Ok? Pero los pagó. ¿Ok? Entonces, esos son puntos de descuento. En la vida real se le permite al comprador, ¿ok? Pagados por el comprador, por el vendedor, por quien sea, porque los puntos los puede pagar cualquier persona dentro del closing. Ya lo vamos a ver luego en la unidad 14, ¿ok? Pero permite al comprador pagarlos al frente, para que su cuota baje, ¿ok? Pero no es que reduce la tasa de interés, porque pagar puntos al frente es pagar la tasa de interés, ¿ok? Entonces, lo primero que nos vamos a estudiar de los puntos es el concepto. Y los puntos de descuento son una tasa de préstamo adicional que suelen cobrar los bancos para aumentar el rendimiento del préstamo. Entonces, los puntos de descuento no reducen la tasa de interés al comprador, no. Los puntos de descuento es el rendimiento que cobra el banco por otorgar este préstamo. Y les van a preguntar cuánto vale el punto. Cada punto vale un octavo del 1%. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular los puntos para el examen. ¿Ok? En la vida real, ellos se calculan de diferente manera. ¿Ok? En la vida real, vieron que, por ejemplo, si el banco va a cobrar 1,25, no de puntos, de tasa de interés. Entonces, multiplica en la vida real 1,25 por el monto del préstamo. ¿Ok? Eso es lo que hacen en la vida real. 1,25%. Vamos acá a ver cuánto cobraron a esta familia. El monto del préstamo fue 386,863. 386,863. Entonces multipliquen 1,25 por ese monto.
el banco cobró de manera anticipada 4.835,79 de esa tasa de interés que mandó a pagar al frente para que la cuota se redujera durante todo el financiamiento. Si lo veo en el closing, mírenme, 4.835,79. ¿Lo vieron? Eso fue lo que cobraron. Miren, ahí está lo que cobraron. ¿Vieron? Sí lo ven, ¿verdad? Ahí está el monto en puntos que cobraron. ¿Ok? Entonces, eso es en la vida real. El examen no nos los pide de esa manera. El examen nos va a pedir la variación en el APR. ¿Ok? ¿Cómo se modifica el APR? Entonces voy a comenzar por este primero. No se me puede olvidar que el punto vale un octavo. ¿Ok? Esto no se me puede olvidar, que el punto vale un octavo. ¿Ok? Pero entonces yo, ¿qué hace el examen? Que un octavo del 1% es dividir un 1% de tasa más en 8 partes. ¿Ok? Entonces esto es dividir 1 entre 8. Cuando yo divido 1 entre 8, cada vez que el banco cobra un punto, la tasa de interés aumenta o disminuye en 0,125%. El punto vale un octavo, pero cada vez que se cobra un punto, la tasa de interés aumenta en 0,125%. De hecho, si la tasa de interés de ese préstamo que acabamos de ver, el cliente pudo pagar 1,25 de tasa al frente, si lo dividimos entre 0,125%, ese banco compró, el cliente pudo comprar 9 puntos de descuento. ¿Ok? Esto fue lo que el cliente pudo comprar en el cierre. Ok, dicho esto, el examen les va a colocar una tasa de interés más un número de puntos y les va a pedir que ustedes calculen el APR. Eso es lo que ustedes van a tener que calcular. ¿Ok? Les va a dar una tasa de interés, les va a dar un número de puntos que se están cobrando y usted tiene que calcular el APR. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que el examen nos diga que la tasa de interés es igual al 4% y ese banco está cobrando 4 puntos. Nosotros tenemos que calcular cuánto queda el APR. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Estoy haciendo esta de aquí. Entonces la hago de esta manera. APR es igual al índice más los puntos, ¿cierto? Que es el margen. APR es igual, el índice es 4% más 4 puntos. Y yo sé que cuando el banco cobra un punto, como él vale un octavo del 1%, la tasa de interés se incrementa en 0,125%. Entonces aquí lo que tengo que resolver es esta multiplicación. Y siempre lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ok? APR queda igual a 4% y resuelvo 4 por 0,125.
Y ahí me queda mi APR, ¿ok? 4,5%. Porque 4 puntos de descuento son 0,5%, ¿ok? Eso es lo que va a tener que hacer usted en el examen. Esto. Le van a dar un índice más puntos. Usted tiene que resolver la multiplicación de los puntos y suma. Nada más que eso, ¿ok? Pero cuidado. Recuerden que les van a preguntar cuánto vale el punto. El punto no vale 0,125. Teóricamente, el punto es un octavo del 1%. Vuelvo a repetir, cada vez que el banco cobra un punto, él incrementa la tasa de interés, el índice, en 0,125. ¿Ok? Entonces, si cobro 10 puntos, ¿ok? Vamos a suponer que el banco cobrara 10 puntos y la tasa fuera del 4. Lo resuelvo de esa manera. APR me quedaría igual al 4% más, multiplico 10 por 0,125. Perdón, aquí en esta, cobraron 10 puntos. Sí, no 9. ¿Ok? Entonces aquí la tasa me queda 5,25%. ¿Ok? Ok, ponemos aquí una estrellita en el valor del punto, pero cuidado que todos los APR y los cálculos son salidores, ¿ok? Todos. Entonces vamos a los ejercicios que pueden salir, ¿ok? Si quieren lo hacen ustedes sin fijarse en la lámina, ¿ok? Entonces hagan primero 7% más 3 puntos. Háganlo sin fijarse en los resultados de esta lámina.
No entiendo la última pregunta. Esta última, la 3. Ok, Ujú. Las primeras sí, es como ok, aprenderte la regla del multiplicarlo ok. siempre por el cero punto ciento Un veinticinco préstamo FHA cobra el 12% y un convencional cobra el 13%. No, el 12,5. ¿Cuánto hay de diferencia entre esta y esta tasa? Restamos 12,5 menos 12, ¿cierto? Un banco cobra 0,50% más que el otro. ¿Cuántos puntos hay aquí? Divido ahí 0, multiplico por no, 0,125. divido Ah, 0,50 entre 0,125. ah, ok, ahí. 4 puntos. Cobra un banco más que el otro. Ya, yo estaba multiplicando. Ahí está. No, divides, ¿ok? ¿Y la 1 y la 2 la pudieron hacer? Carolina también. Ok, ok. Otra pregunta que les pueden hacer es cuántos puntos de descuento hay en un 1%. 8 puntos. En un 1% hay 8 puntos. ¿Ok? Listo. Ok. Yo me voy a ir al final de la 13 para que saquemos las preguntas de una vez de la 12, porque de aquí al miércoles son muchos días. Ok. Pregunta número 2. Vamos a ir sacando las que ya hemos visto. En un estado donde se aplica la teoría del gravamen, la del gravamen, ¿quién conserva el título de la propiedad? La C, el prestatario. Correcto, el comprador. Muy bien. ¿En qué documento se especifica tasa de interés, el monto del préstamo, penalidades, plazo del préstamo? ¿Dónde coloco la deuda? En la hipoteca. No, No, en el pagaré, en el ¿no? pagaré, correcto. La hipoteca es solo la garantía sobre la propiedad. Ok. ¿Qué establece la teoría del gravamen? Ajá. El La gravamen es A, en la que el prestatario correcto, siempre se va a quedar con el título. Es la que correcto, aplica en Florida, correcto. ¿correcto? Muy bien. La 5. ¿Cuánto es el valor de un punto? Un octavo, ¿Cuánto vale un punto de descuento? 1/8 del 1%. Correcto, correcto. Muy bien. Ok. La 6 la podemos sacar de una vez, a pesar de que yo la vuelvo a dar nuevamente en la 13. ¿Qué significa una purchase money mortgage? la C es el préstamo que el vendedor le da al comprador. Correcto. Ujú. Ok. Ahora nos vamos a la 8. ¿Qué significa el término hipotecado? Que el prestamista es el dueño de la propiedad. ¿No? No, eso sería el título. No hay hipoteca. Dar en garantía la propiedad, pero sin entregar el título. Correcto, muy bien. Eso significa hipotecado. Ok, esta 9 que la acabamos de ver, 4% más 4 puntos, 4,5. ¿Ok?
Ok, la 18. En una transacción hipotecaria, la evidencia legal de la deuda personal que se asume, ¿cuál es? ¿Dónde está la deuda? En el pagaré. En En el el pagaré. pagaré está la deuda, correcto. ¿Cómo se llama el proceso completo de calificación de un cliente para un préstamo? El underwriting, ¿no? El A. Correcto, sí, señor. La 21, 7% más 3 puntos. La acaban de hacer, Es 7.375. ¿Para qué se hace una precalificación de un cliente? la B. Correcto. Listo. Ok. Ok, comenzamos la 13. Aquí vamos a hablar en la 13, ¿verdad? Antes de hablar de los programas, de cómo se precalifica a un cliente. Ok, básicamente aquí para su día a día tienen que entender que todo el proceso es underwriting, que usted va a un loan officer y ese loan officer luego somete ese proceso de aprobación a underwriting. Ok, no son ellos los que aprueban, aprueba otro departamento, que en este caso es el propio banco. Ok. También debe calificarse a la propiedad. Fíjense que creo que les conté lo que me pasó con el mobile home, todo eso. Entonces, en algunos casos, la propiedad no califica para ese préstamo. En el caso de un programa como el FHA, hay condominios, hay townhouse que cuando se construyeron no pidieron la aprobación de la FHA. Entonces, no son actos en este momento para financiarse a través de ese tipo de crédito. Entonces, tú haces una suscripción para calificar a la propiedad, pero también calificas al solicitante. Para calificar al solicitante, volvemos a repetir. ¿Qué nos van a verificar del solicitante? Su historial de crédito, el puntaje crediticio es importante, los programas están elaborados para que califiquen a ese programa personas con un número de score de crédito específico. Por ejemplo, no hay un crédito convencional de más de 680, de menos de 680, no hay, perdón, no existe. ¿Ok? Entonces, el crédito como tal también tiene un requerimiento específico para el puntaje FICO del cliente. ¿Ok? Se van a verificar del cliente su ingreso. ¿Por qué? Porque hay que probar que su DTI es suficiente para pagar cuotas y obligaciones. Que yo sí puedo debitar del income lo que me alcanzaría y es suficiente para pagar el TOR, obligaciones mensuales de ese cliente más la cuota bancaria. Y se verifican otros activos y por supuesto su estatus migratorio. ¿Ok? Nosotros vamos a tener dos cosas dentro de ese trabajo de precalificar y de preaprobar a un cliente. La precalificación es un proceso sencillo. No se hace una verificación dura sobre el crédito del cliente. Básicamente es mirar por arriba todo lo que tu cliente entregó. Es mirar por arriba su income, no es mirar con detenimiento y con lupa, ¿ok? La situación financiera del cliente. Una precalificación pudiera tener como consecuencia que a la hora de ir a underwriting, ese crédito se caiga y no logre llegar a feliz término de cierre. Una preaprobación, ¿ok? Es un mirar de manera fuerte y rígida el estatus financiero completo de tu cliente. En una preaprobación y para entregar una preaprobación, el prestamista, el loan officer, debe verificar con detenimiento crédito todas las obligaciones. Debe hacer lo que se llama correr el crédito, ¿ok? Verificar empleo, verificar cuentas bancarias, verificar disponibilidad de dinero. Entonces, una preaprobación sería la que nos llevaría a un feliz término de un cierre y a un feliz término de una aprobación, luego en underwriting.
Para Una nosotros, pregunta, o sea, dígame. cuando que te hacen el estudio, por ejemplo, a nosotros nos los hicieron hace como un mes. Entonces nos dijeron, bueno, tú calificas para este monto con este porcentaje de interés y con este monto de down payment. ¿Eso qué sería? ¿Eso es una precalificación o es Depende una de quién te lo aprobación? haya hecho. Me lo dio el lender. Para ya entrar en contrato, ¿estás en contrato ya? No, 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 no. Nosotros dijimos que íbamos a esperar Ok, porque no. teníamos una segundo lender que nos estaba haciendo el chequeo y el lender nos dijo, necesitamos tu declaración de impuestos del 2023. Ok, cuando te lo hicieron, firmaste una planilla vía internet donde aprobabas a la verificación del crédito. Entonces ellos pudieron haberte entregado una preaprobación. ¿Ok? Sí, Va a sí, depender es intenso. de la carta que te dieron y arriba lo dice, pre-approval o la precalificación no lo dice. Ok. Ah, ok, good. ¿Ok? Yes. Entonces ellos van a entregarte dependiendo de lo que tú haces. Normalmente una precalificación la hacemos, no sé si han visto que hay publicidad de Realtor que dicen, hoy vamos a calificar a primeros compradores. Entonces va tu cliente, se sienta, le cuenta a Jessica, que es la loan officer, cuánto gana, qué debe, pero no hay nada verificado específicamente y te dicen allí en ese momento, bueno, usted pudiera comprar una propiedad hasta 350. Eso es una precalificación. Para dar una preaprobación, tú tienes que autorizar vía confirma digital que te corran el crédito. Y ahí hay una preaprobación. ¿Ok? Ya verificaron empleo, ya verificaron crédito, ya verificaron todo lo que puede ensuciar tu FICO. ¿Ok? Tu score de crédito. ¿Ok? Dentro de los programas de financiamiento que vamos a estudiar y que tienen los guidelines por parte de la Reserva Federal, porque ellos están arriba de estos créditos, son créditos que vamos a ver con los que se pueden comprar propiedades residenciales. Esto es lo que vamos a ver en este curso, ¿ok? Solo para propiedades residenciales. Y en este caso, FHA y VA, para esa propiedad residencial que tu cliente va a vivir. En este caso, para ese comprador primario que está comprando la casa donde él va a vivir. ¿Ok? En el convencional, vamos a ver un poquito nada más del convencional y vamos a ver que es para todo tipo de propiedades. Ok, pero cuidado. Estos créditos son solo para personas que tienen un estatus migratorio, personas que tienen un social y en este caso están autorizadas para trabajar a través del social. Y básicamente estas son las primeras preguntas que nosotros le hacemos a nuestros clientes, porque dependiendo de que tenga social y esté autorizado o no para trabajar con ese social dentro del país, el financiamiento cambia completamente. Estos financiamientos que vamos a ver aquí es para este tipo de situaciones en donde el down payment es bajo. En algunos casos no existe y podemos comprar sin down payment como los veteranos, VA, ¿ok? Pero también tienen una tasa de interés privilegiada. Ahora, yo puedo utilizar el convencional para otro tipo de propiedades y comprar locales comerciales, comprar una pequeña finca, comprar un terreno baldío, pero por supuesto, el down payment será mucho más alto y la tasa de interés también será mucho más alta. Y si consigo una fija, será muy alta. Quizás no pueda comprar todos los puntos que puedo comprar si la casa es para vivirla.
Entonces serán créditos un poco más fuertes, ¿ok? Que van a necesitar mucho más dinero allí para entrar allí a comprar. El primer crédito que vamos a verificar, el primer programa de financiamiento, es el Federal Housing Administration, administrado por la Federal Housing y llamado préstamo FHA. Está diseñado para personas con bajos ingresos, por eso su DTI es muy amplio. ¿Se acuerdan? 55, 56%. Entonces es un crédito diseñado para personas con bajos ingresos que vamos a poder entrar en un FHA con un score de crédito incluso desde 500. ¿Ok? Pero como está diseñado para personas con bajos ingresos, tiene una característica. Él es un crédito asegurado. Asegurado. Entonces, durante toda la vigencia del préstamo, el comprador debe pagar durante los 15, 20, 30 años el mortgage insurance. Entonces, es un crédito asegurado. Ese seguro está diseñado para proteger al prestamista, protegen al prestamista en caso de que la deuda sea incobrable. Entonces, si no pagas la casa, un crédito FHA está protegido por el mortgage insurance y esa compañía de seguro, esa póliza, va a pagarle al banco el préstamo. En algunos casos, una casa FHA le queda al HOT, al Departamento de Desarrollo Urbano, y él es el que hace el proceso de foreclosure. ¿Ok? Porque él paga el seguro al banco. Y el banco ya libera su préstamo. ¿Ok? Este tipo de préstamo lleva 3.5 de down payment. ¿Ok? Lleva 3.5 de down payment mínimo, a pesar de que en la actualidad lo estamos viendo con el 1 e incluso un poco menos del 1, pero es por una modalidad de cierre que se está haciendo para ayudar a los compradores a comprar, solo por eso. Pero él en su marco legal lleva un down payment del 3.5. Es solo para propiedades residenciales, para que tú compres como primer comprador la casa que vas a vivir, pero no puedes comprar todo el valor de la casa que tú quieras, porque tiene un límite de préstamo. Entonces, en la página del HOT están los límites por ciudad, por área geográfica, del valor del LOAN del FHA. Hoy 472.000. Se pagan dos primas de seguro, dos, ¿ok? Entonces se paga una al frente, que es el upfront. Y cuando el crédito es de 30 años, se paga el 1.75% del monto del préstamo. En este crédito, en este closing que estamos viendo, aquí está, miren. Y se le paga al HOT. Este dinero va al HOT. ¿Ok? 1.75% del monto del préstamo. Pueden multiplicar 386.863 por 1.75. Entonces, normalmente el crédito, los costos del cierre del FHA no son tan económicos. 1.75%, sí, 6.770, aquí dio 6.663. ¿Ok?
Pero adicional que pago esta, que es la primera póliza de seguro, ¿ok? El cliente paga aquí, ¿ya? También la porción del mortgage insurre mensual durante los 30 años de hipoteca, ¿ok? Durante los 30 años. Se paga todo. Imagínate que hice eso y son anual 6.192 por 30 años, son 185.700. No, porque el mensual es un poco más económico. Entonces, el mensual es como 0,90 del monto del préstamo. Es la mitad. Ah, El porque caro, está el caro es el upfront, pero el otro yo lo calculo por el 1%. Pero igual, en este caso son $3.800 al año. Este cliente paga $3.900 al año de Mortgage Insurance. ¿Ok? Ellos lo habían bajado. El Mortgage Insurance siempre lo van a cobrar más alto o más bajo, dependiendo del score de crédito del cliente. Mientras mejor pagador sea, menos pagas de Mortgage Insurance. Mientras peor pagador sea, más alto es tu cuota. ¿Ok? Ok. Ya esto lo vimos. Ok. Ahora vamos al préstamo VA. ¿Ok? El préstamo VA es un préstamo para veteranos, personal activo, personal administrativo que haya trabajado o que esté trabajando en las Fuerzas Armadas. Es un préstamo específico para personas que generan income desde las Fuerzas Armadas. Fue creado para ayudar a esas personas del Army a financiamiento para comprar sus viviendas, por lo que solamente también, igual que el FHA, es para comprar la propiedad donde vas a vivir, no otra. ¿Ok? Solo la casa donde tú vas a vivir. Entonces fue diseñado para ayudarlos a ello. Es un crédito que para poder calificarse necesita obligatoriamente el certificado de elegibilidad que solo lo entrega la Administración de Veteranos. Entonces, en este caso, vamos a suponer que yo hace 10 años atrás estuve en el Army. Ya no soy Army, no soy. Quiero comprar, yo puedo comprar hoy con VA. Yo hoy tengo ingresos siendo realtor, no importa. Me van a calificar con mi trabajo de hoy, pero me van a permitir un crédito VA si a mí el VA me entrega el certificado de elegible. Con ese certificado de elegibilidad que no dice lo que yo puedo comprar, no, solo dice que yo puedo optar por un VA y solo dice que la administración de veteranos va a garantizar el incumplimiento de mi parte. Si yo no pago el crédito, ellos responden, la administración VA, al banco. Eso es todo eso, porque tiene la garantía del VA. Entonces es un crédito garantizado. Entonces, si yo no pago, la VA paga por mí, ¿cierto? Y va y le paga al banco lo que yo no pueda pagar. Pero yo puedo comprar un crédito VA hoy, a pesar de que hace 10 años estuve en el Army, a pesar de que el Lincoln, el banco me lo va a calificar desde otra actividad diferente. ¿Ok? Eso significa el certificado de elegible. Para ambos créditos, cuidado aquí, tanto para un crédito FHA como para un crédito VA, como para un crédito convencional, a pesar de que tienen entidades arriba que administran el programa, ¿lo vieron? En el caso del FHA es la Federal Housing Administration que lo asegura. En el caso de los VA es la Veteran Administration que lo garantiza. ¿Ok? Estos créditos son otorgados por bancos privados. ¿Ok? El dinero lo otorga, el préstamo lo otorga la banca. Entonces las fuentes de financiamiento vienen desde la banca.
La garantía del préstamo es de la administración de veterano, pero para que esta garantía funcione, el banco debe tener el certificado de elegibilidad de ese tipo de financiamiento. ¿Ok? El derecho se puede rehusar y se rehúsa hasta el máximo de la garantía. ¿Ok? Quiere decir que el veterano pudiera comprar incluso una segunda casa. El VA no tiene monto máximo del préstamo, a diferencia del FHA. Entonces, si tú puedes calificar para una casa de $1.000.000, tú puedes tener un crédito de $1.000.000. Porque este tipo de financiamiento tiene 100% de financiamiento. Este sí es un crédito que va con 0 down payment. Pero como nada es gratis y aquí todo cuesta, el veterano debe pagar entre el 1 y el 2% de fee de originación, ¿ok? Que se le paga al VA. Entonces, prácticamente con ese fee de originación que paga, él paga el seguro que paga la VA para ella, ¿ok? Porque esa garantía, detrás de esa garantía, señores, hay un seguro, ¿ok? Pero no es que yo pago el seguro, no, yo pago un fee de originación y es un seguro, vamos a llamar máster, que tiene la VA, ¿ok? Pero prácticamente yo también lo pago. Entonces, el veterano paga el 1% y hasta el 2%. Pero no importa, el financiamiento va hasta el 103% del precio de compra. Entonces el veterano lleva financiado el fee de originación, lleva financiado gastos de cierre, closing costs. Entonces prácticamente cobra sin dinero. Este es el crédito más favorable. Pero ¿quiénes lo tienen? Solo las personas que hayan trabajado en el Army. ¿Ok? Otra cosa importante es que el certificado de elegibilidad no se le va a dar, ¿ok? No es para excónyuges. Entonces, divorciados de un veterano no califican. Califican viudos solteros, ¿ok? Sobrevivientes solteros, viudos y viudas que no hayan vuelto a contraer nupcias, ¿ok? Hasta ahí. Ok, para estudiárnoslo, entonces nosotros podemos utilizar esta lámina que me da un resumen de ambos créditos, ¿ok? La FHA asegura los préstamos, requiere down payment, pero tienen tope máximo. Los VA es un crédito que está garantizado, no requiere down payment y no tiene tope máximo. Como cosa común para ambos, dentro de todas esas diferencias, ambos son entregados por entidades financieras por los bancos. Y para los que estamos en Venezuela, prácticamente un FHA es un crédito de política habitacional. Es eso. Ok. Vamos a colocar una estrella también aquí en este texto que está aquí. Y hablamos sobre los puntos de descuento dentro de los préstamos. ¿Ok? Esto es una salidora. A ustedes les van a pedir lo incorrecto en un VA. ¿Ok? Lo incorrecto en un VA. Y lo incorrecto es pensar que el vendedor debe pagar los puntos. Y dentro de los gastos de closing, ¿verdad? Dentro de esos gastos de cierre, en donde pagamos gastos por financiamiento, gastos al abogado, down payment. Los puntos es una partida dentro de los closing costs que lo puede pagar cualquier persona. El vendedor puede pagar todos los closing costs, ¿cierto? ¿Ok? Usted puede, como realtor, regalar los puntos. Si la comisión es muy alta, yo puedo regalar los 4.000 de los puntos, ¿ya? Entonces, los puntos dentro del closing
es una partida económica que no tiene dueño, que la puede pagar quien asuma que los va a pagar. Normalmente los closing costs se pagan de acuerdo al contrato. Yo en el contrato como vendedor puedo decirle a Jessica que me está comprando mi casa, mire señor comprador, señora Jessica, yo le voy a regalar $10,000 para los closing costs. Yo le voy a regalar todos los closing costs. Yo le voy a regalar todo. Los desarrolladores en este momento normalmente están regalando los closing costs. No pasa nada, ¿ok? Ahora, sería incorrecto pensar que en cualquier préstamo el vendedor está obligado a pagar los puntos. No está obligado. Si él los quiere pagar, los paga, pero no está obligado. Cuidado aquí. Entonces, en esa pregunta salidora para todos los modelos de exámenes, usted siempre tiene que recordar lo incorrecto. Lo incorrecto es pensar que el vendedor debe pagar los puntos de descuento. Y para terminar, tenemos el préstamo convencional. Un préstamo convencional, vamos a conseguir propiedad residencial hasta el 5% de down payment. Primer comprador residencial. Tres y 5% de down payment. Pero luego el down payment y las condiciones del crédito cambiarán. Y cambiarán en dos formas, en dos sentidos. Cambiarán dependiendo del tipo de comprador que sea, si eres primero, segundo, tercero o cuarto, ¿cierto? ¿Ok? Y cambiará para qué le vas a destinar el uso a esa propiedad. Porque yo puedo comprar una propiedad residencial, una casa, pero si es una casa de inversión, porque yo vivo en Atlanta y la voy a comprar en Orlando y yo no vivo en Orlando, entonces esa casa me pedirá un 10, un 15, un 20% de down payment, porque es una casa que yo no voy a vivir. ¿Ok? Ahora, yo pudiera comprar una casa como primer comprador en Orlando, a pesar de que vivo en Atlanta, si pudiera, si mi trabajo me lo permite. Normalmente los realtors que tenemos la doble licencia, pudiéramos comprar una casa allá y una casa aquí, pero cuidado, no la puedes colocar en renta, porque si te dan un crédito para primer comprador y tú la colocas en renta, estás cometiendo un delito. Y este tipo de delitos de préstamos son delitos federales. ¿La gente lo hace? Claro que lo hace. ¿Tienen consecuencias? Claro que tienen consecuencias. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y entender que los préstamos van a estar allí dependiendo no solo de quién lo solicita, sino del uso, del tipo de propiedad y para qué vas a destinar esa propiedad que tú estás comprando. ¿Ok? Entonces, bueno, yo puedo comprar la casa, quizás me den un convencional con el 5 para que yo compre mi casa en Orlando, dejando la mía activa en Georgia. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque yo puedo decir, tengo la academia en Florida. Yo debo viajar una, dos veces al mes a Florida. Entonces, me permitirán el crédito, pero cuidado, no la voy a poder colocar en renta, porque si la rento, estoy cometiendo delito. ¿Ok? Entonces, el crédito convencional es el crédito más riguroso a la hora de la calificación, porque es el DTI más restrictivo, pero es el que va a permitir comprar cualquier tipo de propiedad. Vivienda principal, casas de inversión, unifamiliar, condo, casa prefabricada, al inversionista extranjero que venga a comprar propiedades aquí, a la persona que va a comprar la propiedad porque la va a rentar. Y tendremos créditos convencionales para locales comerciales, para oficinas, para terrenos, ¿ok? Para granjas agrícolas, para todo tipo de propiedades. Para el residencial, que es el que nos interesa, entonces vamos a tener 3 y 5% de inicial requerido. Y este tipo de préstamo va a tener Mortgage Insurance llamado PMI, Premium Mortgage Insurance. Hasta que el monto de la deuda
llegue al 80%. Ese monto de deuda se llama loan to value. El monto del loan, hasta que el monto del loan llegue al 80%. Compro la casa por 400, di 5% de down payment, hasta que yo a través de mi cuota logre cubrir el 20% del precio de compra, el mortgage insurance no va a desaparecer. ¿Ok? Esta tiene una ventaja, este crédito. Yo lo puedo pagar al frente, completo, todo. Mi mortgage insurance, completo. Mi PMI, lo puedo pagar completo. ¿Ok? Y tiene una sola póliza. No tiene dos, como la tiene el FHA. Y el FHA, la mensual, no me la deja pagar anticipadamente. No hay manera. Siempre hay que pagarla durante cada mes de cuota. ¿Ok? Entonces, estas serían las diferencias básicas entre uno y otro. Y por supuesto, entender que calificar para este es un poco más restringido por el tema del income, ¿ok? Del DTI. Es muchísimo más conservador. Vamos a las últimas preguntas de lo primero que vimos. Entonces dejamos la clasificación de las hipotecas para el miércoles. Comenzamos con la número 1 y dice, en un préstamo VA, el monto que se garantiza es ¿cuál? ¿Qué es lo que garantiza la VA? ¿Qué es lo que puede estar en peligro? El loan amount. Correcto, el valor del préstamo. Correcto. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto acerca de los préstamos FHA y VA? En los dos, ¿cuál coincide para los dos? Bancos. Los bancos, correcto. Pregunta 11. ¿Qué hace la FHA? Asegura, pero no garantiza. Correcto. Ok, pregunta salidora. Esta la tienen en el simulacro 2 veces, redactada de 2 maneras. Ok, esto es una pregunta que siempre está en sus exámenes. Entonces dice, ¿qué es lo incorrecto en relación a un préstamo VA? Esta es de esas salidoras que siempre van a tener. El vendedor paga los puntos de descuento. Correcto, esa es la incorrecta. Muy bien, Caro. ¿Cuál? 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 La La C. 6. Y la 15 es la misma. ¿Ok? ¿Qué característica no aplica al préstamo VA? El vendedor debe pagar los puntos de descuento. Ok. Esta ya la vimos, miren, la 20. La cláusula en una hipoteca que le impide al prestamista ir contra las demás propiedades del prestatario en el caso de que el dinero proveniente de la subasta no sea suficiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la que protege al comprador sobre otras propiedades de él? La exculpatoria. Exculpatoria. Exculpatoria, correcto. Esa es, correcto. Correcto, listo. Ok. Y luego si vamos con la tila respa, ¿ok? La tila viene de la Truth in Lending Act, que es la ley de veracidad en los préstamos, que se llama en el lenguaje coloquial nuestro de la Florida, ¿ok? Y para el examen del Estado, regulación Z. Y es la obligación que tienen todos los prestamistas privados de entregarle a la persona que va a solicitar un préstamo la regulación Z y es el estado de los costos del crédito. Debe dársele a toda persona que va a optar a un préstamo, que aplica a un préstamo hipotecario, la divulgación de los costos totales de ese crédito.
cuánto le van a prestar, cuánto va a ser la cuota, cuánto va a ser el APR, cuánto van a ser los cargos financieros, cuánto van a ser los gastos aproximados de cierre. Entonces, cada vez que tú aplicas a un préstamo, el prestamista debe proporcionar esa veracidad en los costos del crédito a que el cliente se va a enfrentar si compra esa propiedad, si compra una propiedad con ese financiamiento. Entonces, Regulación Z divulga costos del crédito. Esa hoja no está igual en la guía que yo tengo. Ah, bueno, pero No, igual la puedes ver, la puedes igual, porque esta debe ser que es nueva, pero se ve igual porque tienen esta. Mira, ¿ves? Y aquí esa va. sí sale igual, pero las dos que tienes arriba no están. Ok. Normalmente, ¿verdad? Tiende a cambiar la regulación Z con los gastos finales del closing. Porque bueno, ocurren cosas en el medio, pero el prestamista debe aclarárselo al cliente, porque normalmente a tu cliente lo precalifican hoy y compra dentro de 3 meses y la tasa de interés puede variar. Y normalmente no se asegura la tasa de interés cuando el cliente ya no está todavía bajo contrato, ¿ok? Porque asegurar una tasa de interés es un costo para el banco y quizás ese cliente no va a comprar con ese banco. Entonces, cuando yo te doy una regulación Z y te digo que tus costos de crédito van a ser $12,000, tú todavía no tienes una casa asegurada para comprar, porque no estás en contrato, ¿cierto? Y mañana ese cliente puede ir a comprar con otro banco y no con el banco que lo calificó originalmente. Y cuando yo aseguro tasa, es porque yo estoy comprando ese dinero hoy. Yo compro dinero hoy. Entonces yo voy a la Reserva Federal, al secundario, y compro dinero. Y lo compro al 6 porque yo sé que en 30 días Jessica va a cerrar conmigo. Yo compro su dinero hoy para asegurarle la tasa por si acaso aumente en los 30 días que vamos a estar en contrato. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, normalmente la regulación Z no queda igual y eso hay que... Ok. La segunda que nos vamos a estudiar es RESPA. ¿Ok? Su nombre viene de la ley que se llama the Real Estate Settlement Procedure Act. Real Estate Settlement Procedure Act. Ley de procedimiento de liquidación de los bienes raíces. Estas dos leyes son federales. ¿Ok? Son federales. Y la RESPA obliga a la divulgación de los gastos de cierre, de los famosos closing costs. Entonces, fíjense que nos los vamos a estudiar de esta manera. Regulación Z entrega el detalle del préstamo y RESPA entrega el detalle del cierre. Z se entrega no más de 3 días después de haber aplicado al crédito. RESPA se entrega 3 días antes del cierre. RESPA solo está presente en las transacciones donde hay un comprador y un vendedor, porque en el closing deben colocarse los gastos que van asociados a lo que tiene que pagar el vendedor y gastos que están asociados a lo que tiene que pagar el comprador. Ambos pagan cosas en el closing. Entonces, RESPA no aplica, cuidado aquí, no es obligatorio colocarlo en un crédito de refinanciamiento. En refinanciamiento tú estás tú solo con el banco, no necesitas RESPA. Cuando se van a financiar propiedades de más de 25 acres, tampoco la ley obliga a tenerla. Si el cliente está comprando un lote vacante, la tierra sin estructura, tampoco es necesario.
Si estás pidiendo un crédito para construir, para remodelar, corto, de 1 año, de 2 años, para construir tu propia casa en tu terreno, estás tú solo, tampoco lo necesitas. Solo si ese crédito de construcción se va a convertir en un préstamo permanente. ¿Ok? Hoy en la actualidad hay un FHA para construir. Entonces, en este caso, si es un crédito FHA a 30 años, aquí hay que colocar RESPA. Pero si es un crédito corto, donde tú tienes un terreno y vas a pedir un préstamo a 1 año para construir tu casa, ahí no te van a pedir RESPA. ¿Ok? No es necesario que el abogado de cierre y el banco coloquen RESPA. No es necesario. Ok. RESPA se expresa en lo que llamamos la divulgación de cierre, closing disclosure. Lo vamos a ver en la unidad número 14, en la que sigue. Y ese documento ya lo hemos visto nosotros, yo les he mostrado algunas cosas del closing. Entonces son 5 páginas en donde se resumen los gastos asociados a la adquisición de esa propiedad. ¿Qué tiene que pagar el comprador para comprar? ¿Y qué tiene que pagar el vendedor para vender? El vendedor paga algunas obligaciones pendientes que tiene sobre la propiedad y también paga, por ejemplo, la comisión de venta. Entonces, eso se le descuenta del precio de venta. Ese estado de cuenta, que es como ver un libro diario, como un balance, ¿ok? De cosas que se pagan y que se reciben, eso es lo que se llama closing disclosure. Listo. Ok. Pregunta 10. Estamos en la 200. Cuando la Reserva Federal ordena a las instituciones financieras aumentar sus reservas, ¿ok? ¿Sirve para qué? Si la Reserva Federal le dice a los bancos, aumenta tu reserva en bóveda. De reducir la oferta de fondos prestables. Correcto, muy bien. La 13. Un banco comercial vendió un grupo de 2.000 hipotecas directamente a Fannie Mae. Esto es un ejemplo de qué tipo de mercado. Secundario. Correcto. El mercado donde se crean los préstamos que suministran fondos para financiar compras directamente a los prestatarios, ¿cómo se llama? Mercado primario. Primario, correcto. Gonzalo quiere comprar un pequeño restaurante y está considerando financiar el equipo del restaurante, además de los bienes inmuebles. Gonzalo promete la propiedad personal, además de los bienes inmuebles, como garantía para la hipoteca. ¿Cómo se llama esta hipoteca? Esa es la hipoteca paquete, ¿no? Que La paquete, tú, correcto. la Esa es la paquete. paquete. Sí. En una hipoteca de plan de pago nivelado totalmente amortizada, la parte del pago mensual que se destina a reducir el principal, ¿cómo se comporta a lo largo del plazo? Dentro de la cuota, la parte de principal, ¿aumenta o disminuye a lo largo de los años? La B aumenta gradualmente. Aumenta, correcto, muy bien. O sea, pago más a capital que a interés. Menos a Al intereses, principio pago más correcto, interés que capital. Pero correcto. yo puedo hacer como pagos extraordinarios a capital, ¿verdad? Claro, sí, 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 eso Anyway. no tiene nada que Ok, ver, eso no tiene, ok, pero no les van a pedir en el examen nada de eso, ¿ok? ok, ok. Te tiene que saber cómo se comporta la cuota según el tipo de hipoteca, correcto, ok.
En una hipoteca amortizada con pagos iguales, el saldo del préstamo principal es la parte del pago mensual que se conoce como ¿qué? ¿Ok? Se conoce como amortización. ¿Ok? Lo que yo Ujú. pago de principal es amortización. Y la porción de intereses, por eso se los coloqué aquí, es servicio de deuda. ¿Ok? Lo que yo pago de intereses se llama servicio de deuda. ¿Ok? 24. El objetivo principal de la regulación Z consiste en exigir que ¿qué hace el reglamento Z? Que el La, prestamista divulgue el verdadero costo del Correcto, crédito a los clientes. muy bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas no está exenta de RESPA? Recuerden que siempre tiene que ver un comprador, un vendedor, una casa, un townhouse, un dúplex. Siempre debe estar ahí una propiedad de ese tipo. Entonces, creo que es la C. La C, correcto. Muy bien. En la 26 van a buscar cuál está exenta, ¿ok? De RESPA. ¿Dónde no aplico RESPA? Recuerden que normalmente no aplico RESPA cuando el comprador está solo. La A. La Es la A. única que asocio. Correcto. Muy Porque bien. todas las demás sí estás obligado. Correcto. Correcto. Según la regulación Z, ¿en qué momento un cliente potencial debe recibir la información correspondiente a los costos del crédito? Los 3 días antes del cierre. No, O es del después, mentira, préstamo. después. No, tampoco. Ujú. Es el préstamo. Los costos del crédito, ¿cuándo se te entregan? Al momento de la aplicación, 3 días después. Correcto. Hasta Mm. 3 días después. Muy bien. El señor Brown ha adquirido 50 acres para el desarrollo de una subdivisión y ha previsto dividir en fases el desarrollo. Si deseara iniciar la venta de la primera fase de la subdivisión, ¿qué cláusula debe incluir dentro de la hipoteca? La cláusula de liberación Liberación parcial. parcial. Correcto. Muy bien.